Conversamos esta noche con Gaspar Domínguez, flamante vicepresidente de la Convención Constitucional. Gaspar, gracias por estar con nosotros esta noche. Muy buenas noches, Álvaro, y muy buenas noches a todas las personas que nos ven desde sus casas. Una elección más expedita la suya que la de la presidenta, a la primera. Así es, estoy muy contento, Álvaro, porque afortunadamente en el primer intento tuvimos una amplia mayoría y un amplio consenso, y con 112 votos fui elegido para ocupar el espacio de vicepresidente. Así que con mucha confianza y responsabilidad también. ¿A qué lo atribuye que haya sido más simple, más rápido lo suyo que lo de la presidenta? Bueno, la verdad, tuvimos la noche para reflexionar, para conversar, y creo que mi nombre suscitó consenso en distintos sectores, y eso motivó también a que votaran por mí y tener este amplio consenso, así que muy contento. Se lo pregunto al revés, ¿por qué se trabó tanto la elección de la presidenta? 9 rondas tuvieron que pasar. Sí, hubo harta ronda. Bueno, primero es súper importante precisar, hoy día yo escuché a Javier Couso en la mañana en un medio, él decía, muchas veces ponerse de acuerdo en torno a ideas incluso resulta ser más fácil que ponerse de acuerdo en torno a nombres. Y yo creo que muchas veces en otros espacios de poder también, la toma de decisiones para ver quién lidera los espacios pueden ser muy complejas, pero no es siempre público, abierto, en vivo, como una especie de reality, ¿cierto? Y no estamos acostumbrados a eso. En ese sentido me parece que de alguna manera es positivo, logramos el consenso luego de varias rondas y discusiones y todo fue transparente y abierto, que es lo que tenemos que acostumbrarnos de ahora en adelante. Había cierta inquietud en algunos analistas, algunos convencionales también, respecto a que si costó 9 rondas elegir a la presidenta, ¿qué va a pasar cuando se redacten y se aprueben los artículos por 2/3, cuando se requieren 102 votos? ¿Qué va a pasar en ese caso? ¿No es un adelanto, una campanada de alerta? Sí, como te decía, yo creo que hay que poner atención a lo que dicen algunas personas, como el abogado Couso, que estuvo en nuestra comisión exponiendo una audiencia pública, y básicamente que muchas veces para ponerse de acuerdo en torno a ideas resulta más fácil que ponerse de acuerdo en torno a nombres. Y además hay que decirlo que en la primera tanda, con la elección de la primera mesa, fueron 2 rondas, y ahora en el caso de mi cargo fue 1 ronda. Entonces no es la norma, no es la tendencia. Más bien ocurrió que para la presidencia nos tomamos más tiempo, pero finalmente salimos airosos. ¿Y las causas de eso tienen que ver con que no se pusieron de acuerdo los pactos políticos, demasiados independientes, un problema de egos también? Mira, probablemente hay un problema multifactorial, pero yo creo que lo que hay que sacar en limpio aquí es que nos pudimos poner de acuerdo y finalmente con más del 50% elegir a María Elisa Quinteros para liderar este proceso, en quien, por cierto, confío mucho y no tengo ninguna duda en sus características técnicas para poder enfrentar este proceso. Los dos vienen del ámbito de la salud, ahí ya hay una primera coincidencia. Sí, es muy interesante, somos los dos independientes, los dos representamos a distritos que están lejos de Santiago, en el caso de ella, la región del Maule, el caso mío, en la región de Los Lagos, la provincia de Palena, ahí vivo yo en un lugar muy aislado que es la comuna de Palena, y efectivamente los dos hicimos el posgrado en salud pública en la misma universidad. En la Universidad de Chile yo hice el doctorado en salud pública, yo el magíster en salud pública, así que tenemos afinidad por esa área. El tándem Loncón-Baza funcionaba con ciertas lógicas. Había todo un peso simbólico, evidentemente, en la presidenta de la Convención, la expresidenta. Jaime Baza muchas veces ponía también su experiencia técnica. ¿Cómo van a funcionar ustedes, que pueden ser perfiles más parecidos? Sí, bueno, lo primero que hay que precisar, Álvaro, es que la primera mesa tuvo muchos y grandes desafíos que tenían que ver con la instalación, con la formación del reglamento, con los tira y afloja que tuvimos en principio con el poder constituido en cuanto a las salas, al espacio. Y esa etapa de instalación, de dejar andando una maquinaria, terminó. Que son desafíos muy grandes, por cierto. Pero esos desafíos ya quedaron resueltos y ahora vienen otros desafíos distintos. Y en ese sentido, creo que los desafíos que vamos a enfrentar en esta nueva mesa responden más bien a la necesidad de apoyar el diálogo, favorecer la discusión transversal entre distintos sectores y llegar a acuerdo en las normas constitucionales, que es lo más importante. ¿Qué piensa usted personalmente, por ejemplo, sobre la norma del quórum de 2/3? Bueno, personalmente creo que esa es la regla que está. Nosotros nos dimos la oportunidad de discutirlo, inclusive yo voté a favor en su oportunidad de mantener esta regla de 2/3 y hoy día creo que es un desafío lograr acuerdos y se puede. Yo tuve, por ejemplo, una votación con más de 2/3 de acuerdo en el espacio y creo que cuando las normas se pueden lograr grandes consensos cuando hay deliberación, cuando hay justificación, cuando hay razones y buena fe. Así que tengo la esperanza que lo vamos a poder hacer. A propósito de eso, el hecho que María Elisa Quinteros haya sido elegida por 78 votos, o sea, justo, ¿no genera tal vez un inicio de una presidencia más frágil? Ella incluso recibe un voto de RN, de Luciano Silva. Sí, mira, la verdad, a mí no me parece que la fragilidad de la presidencia o la vicepresidencia pueda relacionarse directamente con el número de votos.
¿sí? Por ejemplo, yo apoyé y respaldé mucho la presidencia de Elisa Loncón y Jaime Baza y no fue mi primera opción de voto en la primera instancia, pero creo que lo hicieron muy bien y siempre estuve allí disponible para apoyar. Esto es lo mismo. Yo creo que lo importante es que tengamos la capacidad de diálogos amplios y súper importante también, Álvaro, precisar que la mesa directiva es una mesa que tiene varias patas. Y María Elisa y yo, por cierto, somos 2 patas, pero esta mesa tiene 5 patas más, que son las vicepresidencias adjuntas, que corresponden a otras personas que juntan patrocinios y pertenecen a otros colectivos, que nos van a permitir poder tener sobre la mesa distintas visiones del mundo, distintas concepciones, y vamos a tener que ponernos de acuerdo, porque no queda otra opción. Así que dialogar, dialogar y dialogar. ¿Cuál va a ser el sello de la gestión de ustedes que entran justo en el segundo tiempo, que es cuando se comienzan a redactar los artículos, cuando empieza el trabajo fino? Les va a tocar una parte clave. Sí, yo creo que, como te decía, que en esta segunda parte la discusión, la deliberación, el respeto va a ser muy, muy importante. Y en ese sentido creo que con María Elisa tenemos el desafío, primero, de poder trabajar en conjunto con el resto de la mesa, donde se favorezca el trabajo colectivo, conversar entre nosotros, ponernos de acuerdo entre nosotros, dejar de lado muchas veces los personalismos y poder avanzar en trabajo colectivo. Porque este proceso constituyente es un proceso eminentemente colectivo. Ahora, a propósito de Jaime Baza, usted ya tuvo ahí un primer contacto, una especie de traspaso del mando. ¿Qué similitudes o qué diferencia va a tener con Jaime Baza, que fue una figura clave en esta primera etapa? Sí, bueno, María Elisa Quintero y yo tenemos muchos atributos distintos, yo creo que nos complementamos bien, y en relación a Jaime Baza o Elisa Loncón, por cierto que somos distintos, y la verdad no sé si es razonable buscar la similitud o las diferencias. Creo que somos probablemente, quizás venimos de mundos distintos, él viene de la academia, del derecho, yo más bien vengo de hospitales en zonas rurales, de postas rurales, de hacer ronda a caballo, en barco en el sur, es otra visión. Y creo que este proceso constituyente justamente se enriquece de distintas visiones, y yo creo que el sello que vamos a intentar de alguna manera instalar con María Elisa, que lo hemos conversado, es el trabajo colectivo, la deliberación y la conversación amplia en la mesa. ¿Van a reunirse con el presidente Piñera o con el presidente electo Gabriel Boric? Bueno, es una conversación que vamos a tener de nuevo colectivamente y cuando la tengamos vamos a definir las formas, las fechas, los cuándo y los cómo, pero creo que es una conversación que tenemos que tener de nuevo colectivamente con la mesa. ¿Pero hay una intención de parte de ustedes con alguno de los dos o no? Bueno, en particular, yo por el momento creo que es razonable poder tener una buena relación con ambas administraciones en cuanto corresponden a la contracara, pero siempre manteniendo la independencia de este poder constituyente. ¿Siente usted que, por ejemplo, la derecha, al ser un sector que con los 37 constituyentes que tiene no gravita, muchas veces dicen es intrascendente, puede mover la aguja muy poco, hay una deuda pendiente en cuanto a incluirlos respecto a la primera parte de la convención, que podría ser una tarea para ustedes? Sí, mira, la verdad es que la composición de la mesa directiva, es decir, estas otras personas que representan otros colectivos, cómo los definimos, fue una discusión que ya tuvimos en el reglamento, y la discusión era que eligiéramos una forma de votación que permitiera que estuvieran representados. Y en la mesa que tuvimos, estuvieron representados una persona de la derecha, que además yo tengo una muy buena opinión de él, y en esta segunda instancia probablemente tendremos otra persona de la derecha. Yo creo que tenemos que estar todos y todas disponibles para conversar. No creo en la censura a priori por pertenecer a un grupo. Creo que tenemos que hablar de buena fe, todos tenemos algo que aportar, y en este proceso hay que tener muy claro que en vista y en fondo tenemos 2/3, que es un quórum alto para llegar a acuerdos, y segundo, tenemos un plebiscito de salida que hay que recordar que es con voto obligatorio. Y en Chile, la mitad de las personas no ha votado en las últimas elecciones. Sí. Y sabemos que en general el perfil de las personas que no votan suele ser un perfil más alejado de la política y en algunos casos un perfil quizá más conservador. Entonces creo que es importante hablarle a la gente que apoyó este proceso, que llenó las urnas votando para el plebiscito, hablarle a los movimientos sociales, hablarle a nuestros territorios, pero también a ese 50% de personas que no ha ido a votar en las últimas elecciones y que necesitamos que participen del proceso, que lo miren, que lo conozcan y, por cierto, que lo apoyen si es que es de su gusto. ¿Más alguna vez los presidentes o vicepresidentes salientes de la convención manifestaban alguna inquietud por ataques a la convención? Hablaban de ataques a la convención, se hicieron estudios incluso en la Universidad de Valparaíso, la Universidad de Playa Ancha. Sí. En ese sentido, claro, dijeron hay gente que no quiere el trabajo de la convención, incluso ya hay una campaña del rechazo que ya se ha iniciado sin que todavía se escriba el primer artículo. ¿Usted tiene una sensación similar?
O sea, esto es una certeza, es más que una sensación. Cuando la Convención Constitucional se instaló el 4 de julio del año pasado, fue en redes sociales, esto trending topic, rechazo de salida. Hay gente que gastó millones de pesos, mucho esfuerzo, mucho trabajo en oponerse al plebiscito. Bueno, primero, oponerse a un proceso constituyente, desde el 2013 cuando empezó la campaña del marca tu voto, ¿cierto? Después se opuso al proceso de elegir constituyente, perdón, al proceso del plebiscito. Después, cuando ya ganó la apruebo, pero por paliza, hubo gente que se opuso incluso a ciertos sectores de constituyentes y que quería favorecer constituyentes que apoyaban el modelo anterior. Entonces, esto no es nuevo, Álvaro, esto ha estado siempre. Siempre hay personas que no han creído en esto y han atornillado al revés. Pero sabemos que quienes creemos en esto, quienes tenemos confianza en este proceso, somos muchos, muchos más. Le habló a las disidencias, a usted en su discurso luego de adjudicarse la vicepresidencia. ¿Va a ser un tema relevante para su gestión, hablarle a las disidencias? ¿Cuán importante va a ser en su sello? Sí, bueno, yo quiero precisar muy respetuosamente, yo no soy oficialmente activista de alguna organización en términos de disidencia sexual, pero sí, yo soy un hombre gay que he vivido y trabajado abiertamente en cómo yo soy, digamos, en lugares rurales, en lugares aislados, como te contaba recién. Y creo que eso es una experiencia que debemos llevarla a la discusión, debemos considerarla transversalmente en todos los temas. Porque esto Álvaro, es muy interesante. Así como Elisa Loncón fue un símbolo de una persona, mujer, mapuche, que llegaba a un espacio de poder, hoy día tenemos en la Convención Constitucional y en el Parlamento personas, mujeres lesbianas, hombres gay, personas trans. Entonces, eso es muy, muy importante, porque implica que en los espacios de poder no estemos siendo representados por quienes hablan por nosotros, sino más bien que nosotros mismos podamos poner nuestras propias experiencias, vivencias y sueños en la discusión. ¿Y cómo se plasma eso en la Constitución? Bueno, hay al menos 2 o 3 formas. La Constitución tiene que ver con la forma en que se distribuye el poder y cómo se establecen también los derechos, los deberes del Estado. Creo que es muy importante avanzar hacia la igualdad, pero igualdad sustantiva. La igualdad sustantiva, la igualdad material, se relaciona con no solo declarar que somos todos iguales ante la ley, sino más bien establecer el mandato del Estado de promover, resguardar y respetar, por ejemplo, la no discriminación, la inclusión de las personas a través de distintos mecanismos que algunos serán constitucionales, otros serán por la ley, pero creo que tenemos una deuda pendiente, porque el matrimonio igualitario fue un gran avance, pero eso recién una pequeña parte de la lucha de las personas de disidencia sexual. ¿Qué cosas tenemos pendientes? Una ley integral trans, pendiente. Los derechos de filiación, tarea pendiente. Avanzar en materia de no discriminación, reproducción asistida. Las demandas son muchas y es necesario que en esta discusión las personas que pertenecemos a las disidencias sexuales podamos poner nuestros puntos sobre la mesa y las organizaciones acompañándonos, enseñándonos, apoyándonos para llevar también la opinión desde la calle hacia la discusión política. Lo último, Cristina Dorador fue una candidata que estuvo a punto de lograr la presidencia. Muchos dicen que le pesó algunas declaraciones sobre la teoría del decrecimiento económico. ¿Qué piensa usted de ese concepto? Mira, sobre el decrecimiento económico, la verdad, creo que estamos frente a un momento de crisis climática que yo creo que hoy día es evidente y prácticamente espero que sean muy pocas las personas que puedan negarlo. Ahora, si uno escucha la cuña, ¿es cierto?, las discusiones, creo que se ha banalizado el decrecimiento como una especie de posición en donde no avancemos, no produzcamos, no demos trabajo. Yo, por ejemplo, vengo de una región en donde las salmoneras producen un deterioro ambiental muy, muy significativo. Muy significativo. Y ponen en evidencia que la institucionalidad ambiental es una institucionalidad débil que debe ser fortalecida. Pero ojo, tenemos que saber también que la industria del salmón en mi región da trabajo. Mis pacientes pagan el colegio, la universidad, la ropa, la salud, los viajes, o sea, la comida con la plata que viene de la industria. Entonces, si bien debemos reformular cómo entendemos la industria, las empresas extractivistas, porque no es presentable cómo funcionan hoy día, debemos pensar también en una transición justa. Y en ese sentido yo creo que es compatible pensar en un modelo económico que sea amigable con el medio ambiente y consciente de la crisis climática y además que dé trabajo y dé garantías de oportunidad a las personas de desarrollarse y trabajar. Porque el trabajo, Álvaro, y lo tengo aquí en el cuaderno, no es solo un medio para ganarse la vida, sino una transformación social. Esta es una frase de Alberto Hurtado. Gaspar Domínguez, muchísimas gracias por acompañarnos en la misma jornada que ha sido elegido vicepresidente de la Convención. Que esté muy bien, ¿eh? Muchas gracias y un saludo grande, sobre todo a todas las personas de mi querida región de los lagos.